Rector de la Universidad de Cuenca, es uno de los directores de la Cámara de la Construcción, un gremio que motivó a otros y a varias entidades y grupos ciudadanos cuencanos para tratar este tema, para exteriorizar al gobierno la decepción y el cansancio que existe en Cuenca de reclamar sobre estos temas sin tener respuesta efectiva por parte del gobierno. Le damos la bienvenida, ingeniero Carrasco, ante una realidad que afecta enormemente a la productividad local. Los transportistas no viajan con sus buses y busetas llenas, los médicos han dejado de recibir pacientes de la provincia del Oro, de las provincias orientales. La industria se esfuerza por recortar costos para compensar a aquellos que producen una pésima logística de transporte, es decir, un eje transversal que atenta contra los intereses ciudadanos aquí en el Austro es el tema de la vialidad. Quisiéramos abonar algo más a este tema con su punto de vista y sobre todo las gestiones que se aspiran a realizar que partieron de esa asamblea ciudadana para ojalá sensibilizar al gobierno nacional. Buenos días, Gustavo, un saludo a ti, a Rosana y a quienes nos escuchan y nos ven a través de Antena 1. Quizás empezaré por la segunda parte, luego hablaremos un poco sobre la vialidad de la SOAI si hay tiempo. Pero la Asamblea Ciudadana reunida el 2 de marzo decidió enviar dos comunicaciones que se han hecho, la una dirigida al presidente de la República y la otra al ministro de Transportes y Obras Públicas. Ninguna de las dos ha tenido respuesta alguna. He conversado esta noche con la presidenta de la Cámara de la Construcción, quien está en el Comité Coordinador de Infraestructura de esta Asamblea, presidiendo precisamente, y me ha dicho que no hay respuesta. Sabemos que el día de mañana viene el presidente de la República. En la comunicación que se le hace al presidente, básicamente, se le pide tener una reunión aquí en Cuenca con el Comité Coordinador para conocer de cerca cuáles son los planes del gobierno y a su vez hacerle llegar el sentimiento de los cuencanos, el sentimiento de la región entera e indicarle las necesidades urgentes. Pero desafortunadamente de lo que se me indicó, hasta el día de ayer no estaban en agenda. El presidente no va a recibir a este comité organizador, cosa que creo que es un error, porque quienes estuvimos en la asamblea ese día nos pudimos dar cuenta del malestar, de la intranquilidad, quizás de la rabia que tiene la gente de la región, hay que decirlo con las palabras correctas, por el abandono que hemos tenido en hace por años. No, esperemos que haya sensibilidad. Creo que lo prudente sería recibir mañana a este comité, tener una reunión, que se abra un espacio que creo que es importante. Pero de lo que conozco no existe todavía ese espacio, no se ha dado. Al ministro de Obras Públicas se le cruzó otra comunicación pidiéndole que dé una cantidad de detalles en base al listado que tiene de obras que se nos hizo conocer por alrededor de 90 millones. Que claro, con franqueza hay que decir, parece que fue un listado elaborado en una noche anterior diciendo pon tal cantidad a tal obra, aparece otra obra, pon tanto. Un listado, y perdóneme la interrupción, pero plagado de errores y de apreciaciones sin fundamento. Así es, así es. Ese es un listado que se reunieron en la noche y dijeron pon tal cantidad, tal. No hay cronograma, no hay partida presupuestaria, no hay los espacios, no hay los diseños, no hay los estudios. Entonces, así no se hacen las cosas. Nos damos claramente cuenta que es para decir, esténse tranquilos por un momento, yo ya me iré. Y no creo que es esa la forma de tratar a la gente de Cuenca. Entonces, han habido estas dos comunicaciones, no hemos tenido respuesta alguna por parte de la Asamblea. Y claro, eso lo que va a suceder es que la Asamblea se reúna nuevamente y vaya tomando medidas que serán progresivas de un momento de protesta y de reclamo para que se haga sentir la ciudad, para que se haga sentir la región. No va quedando más. Estamos agotando todos los mejores recursos para poder conversar. Nos hemos dado un plazo de 30 días para que esto suceda como asamblea, pero esperamos que haya sensibilidad por parte del gobierno y haya la posibilidad de reunirnos, de conversar, que se reúnan. No estoy yo en el Comité Coordinador de Infraestructura, pero que se reúna el Comité Coordinador de Infraestructura y comunique a los miembros
de la Asamblea. Ingeniero, muy buenos días. ¿Han tenido tal vez un acercamiento directo a través del representante, en este caso del gobierno nacional acá, que es el gobernador Matías Abad? Con él hemos podido dialogar en varias ocasiones. Fue él mismo quien en este mismo espacio confirmó la venida del presidente en el transcurso de estos días. No sabíamos que se había concretado o si se concretará o no para el día de mañana, pero precisamente la intención era que el presidente de la República, de acuerdo a lo que supo decir en ese momento Matías Abad, es que pueda venir el primer mandatario, escuchar y sobre todo hacer anuncios importantes. ¿No han tenido este acercamiento quizás directamente con Matías para poder cristalizar, digamos, este encuentro que sería fundamental? Bueno, Rosana, buenos días. Desconozco, en realidad, yo no estoy en el comité coordinador de infraestructura, pero conozco que permanentemente la presidenta de la Cámara de la Construcción, quien es una mujer sumamente activa, tiene contactos permanentes, llamadas permanentes con distintas personas, y en un comienzo por lo menos yo sabía que había una comunicación franca y directa con el gobernador. Parece que luego se deterioró un poco en algún momento, pero espero que haya habido alguna comunicación para que se le indique que no van a ser recibidos el día de mañana. No sé si el presidente vendrá con su última enfermedad que conocemos todos, que tiene, entonces no sé si va a estar presente aquí, pero desde luego lo que debería hacerse es tener una comunicación permanente, porque el gobernador es una persona sensible y conoce a Cuenca, conoce a la SUAY, conoce a la región y sabe las necesidades. Entendemos su posición como gobernador, la que tiene que entender, estar al lado del gobierno, pero él también debe hacer el ejercicio de pasar al otro lado de la vereda y sentirse como cuencano la postergación que tenemos por años. Eso no es justificativo para que la SUAY siga siendo relegado. Yo creo que nunca hemos estado tan mal en realidad como ahora. Creo que es la peor época para las vías de la SUAY. Cierto es que siempre hemos estado relegados, pero nunca tan mal atendidos como ahora. Ahora estamos incomunicados por varias vías y no hay un plan claro, no existe claramente un plan que se diga esto se va a hacer. Yo personalmente creo que debería haber un plan en por lo menos en tres ejes. Hay acciones inmediatas que tienen que hacerse ya, en este momento. Hay acciones a mediano plazo y hay acciones a largo plazo. Entre las acciones inmediatas hay el mantenimiento de una cantidad de vías, un estudio rápido, visual, si es que se quiere, de varias vías, porque hay puntos críticos. No hay que esperar que suceda una catástrofe en un determinado lugar para luego decir se cortó la vía, sucedió esto. Hay que hacer limpieza de cunetas y alcantarillas que no están hechas. Es decir, hay una cantidad de cosas que son inmediatas que hay que hacer este rato. Otras a mediano plazo, que son contratos y licitaciones que existen, estudios ya, y que tienen que llevarse a cabo adelante. ¿Cómo puede ser que el puente Huangarcuche-Lumacpamba, Gualaceo-Paute, hasta ahora no existen? Y falta $1.500.000 que pague el Ministerio de Obras Públicas. Esa cantidad no ha podido pagar. Cuando el ministro se posesionó, dijo que no era falta de dinero, sino falta de gestión. Y vemos que no existe ni el dinero, ni existe la gestión ahora. Entonces, esas cosas pues tienen que cambiar por parte del gobierno. Y habrá acciones a largo plazo, como el estudio de la nueva vía que se está pensando, de la nueva autopista Cuenca-Guayaquil por el sector de Cañar, Vivian, que creemos que debe hacerse, sí, pero esa es una vía que va a tomar mucho tiempo de Ahora, estudio. ingeniero Carrasco, hay una especie de círculo vicioso que lo hemos atestiguado a lo largo de los años, una especie de uso de señuelos, de disuasivos para engañar a la ciudadanía. Recordemos cuando el exalcalde Paul Granda fue ministro, hizo una reinauguración de la vía Cuenca-Sogues. Inauguró en realidad, como que recién se hubiese creado esa vía tras mejoras que se hicieron, que no fueron nada sustancial, pero paralelamente se alimentaba en la ciudadanía la esperanza de que se construyan grandes pasos a desnivel, un gran túnel, la vía 4 carriles a Gualaceo, etcétera, etcétera. Lenín Moreno nos tuvo distraídos con el ingreso sur
Marcelo Cabrera vio expectativas, pero solo cosechó frustraciones. Y ahora se presenta este otro proyecto importante de más de $1.000 millones de la autopista Biblián-Guayaquil, que esperamos no sea otro disuasivo, otra especie de caramelo distractor. La pregunta que quisiera hacerle, más allá de lamentar esto ya que es vieja historia, ¿no falta firmeza en el reclamo de los cuencanos, de esta sociedad de Cuenca, de la SUA y del sur del país? Pues se desechan los proyectos como que no pasara nada, se da ciertas frases, cierto discurso de responsabilizar al pasado y no sucede nada mientras nuestra realidad se va haciendo cada vez más lamentable. Es exactamente como dices, Gustavo. Estamos ya cansados los cuencanos de promesas que vienen, son disuasivas, como muy bien se dice. Y así sentimos que es este pliego de hojas, este oficio con un listado de obras que estamos seguros, por lo menos en lo personal estoy seguro, que prácticamente no se llevarán a cabo ninguna de ellas, o tal vez algunas se podrá hacer algo que ya tienen previsto. Pero estamos cansados y creo que ha habido demasiada pasividad en la gente cuencana, en la ciudadanía. Es por eso que la Cámara de la Construcción, la Cámara de la Pequeña Industria, CAPIA, las universidades, la Universidad de Cuenca, la Politécnica Salesiana, la Universidad de la SUA, las distintas universidades de la región están reunidas, los colegios profesionales, un sector muy grande, y se tuvo ya esta asamblea, va dando muestras de que la gente nos estamos cansando y que en Cuenca no vamos a soportar más de eso. Creo que esto tenemos que hacer conciencia en toda la ciudadanía para poder en algún momento hacer un reclamo fuerte. Aquí la palabra principal es el centralismo que existe. Entonces, eso hay que tratar de cambiar, eso claro, no es inmediato, pero eso tiene que ser lo de fondo. Buscar de alguna manera una descentralización para que los fondos, los recursos vengan a la SOI y sean manejados aquí directamente. Yo estoy confiado que la gente de Cuenca pues es una gente honesta, todavía hay casos que se van presentando, pero yo creo que es todavía somos gente honesta, gente que podemos trabajar con propiedad y hacer. No es posible que Cuenca aportó en el año pasado, 2022, alrededor de 888 millones de dólares al erario nacional. Y a cambio no recibimos de eso. Entonces, que se nos haga una delegación de las vías, de la provincia, si se quiere, incluso de la región, pero con recursos. Tienen que darnos recursos y si manejamos aquí directamente se podrá hacer. Hay cosas que están ya programadas, hay estudios, los pasos a desnivel en la llamada autopista que, como bien dice Gustavo, pues se reinauguró luego de hacer el mantenimiento. Ahora necesita un mantenimiento urgente esa vía. Quienes recorremos por allí y vemos con cuidado, hay una cantidad de grietas, de agujeros, limpias cunetas, empieza a haber asentamientos en esa vía. Si es que no se hace un mantenimiento, que ahora podría ser barato un mantenimiento, luego vamos a tener que hacer una reconstrucción total y a un costo muchísimo más alto. Esa es una de las obras inmediatas que hay que hacer. Entonces, estamos cansados los cuencanos. Yo pude sentir resentimiento, el malestar por el abandono que existe en la asamblea que tuvimos. Ingeniero, ¿cuáles son las expectativas con las nuevas autoridades? Estamos a pocos meses de que tanto en la alcaldía como en la prefectura se posesionen las autoridades que fueron electas el pasado 5 de febrero. Entendemos que también han habido encuentros por parte de la Asamblea Nacional con Cristian Zamora y con Juan Cristóbal Lloret. Sería importante también conocer cuáles son estas expectativas y cuáles son los acercamientos que han tenido para ir consolidando además las propuestas que han hecho ellos también en materia de vialidad. Bueno, la semana pasada tuvimos una reunión ya con las autoridades electas, tanto alcalde como prefecto, en la Cámara de la Construcción. Conocimos de sus intenciones, pues en realidad hay muchas obras aquí que no es de competencia directa, pero que sí es fundamental que ellos ejerzan, porque son las primeras autoridades, que ejerzan un poder de presión hacia el gobierno, que estén presentes, que se hagan sentir que Cuenca existe. Hay toda la buena voluntad por parte de las nuevas autoridades, así nos han manifestado, se vio que por parte de ambos, tanto del prefecto como del alcalde, conocen los problemas de la región, saben
y esperemos en esta ocasión no ser defraudados y que se sumen. Queremos sumarles a la asamblea, nos han dicho que con todo gusto que estarán allí, que van a hacer presencia, y yo creo que va siendo la posición de la SUAY, porque cada vez somos relegados, no vemos obras. Hay obras pequeñas como ahora la rehabilitación que se va a hacer de la Panamericana Norte, que es importante, no es pequeña, me refiero, es pequeña al problema de la provincia, pero es pequeña en base a las necesidades que existen. Se va a rehabilitar desde las Mujeres de Piedra hasta el puente de Huangapucho. Está muy bien, ese tramo está malo, está en malas condiciones, ha habido allí un problema de competencias que pertenece al ministerio, que no, que ya es del municipio. Al fin el ministerio lo va a hacer, qué buena cosa, me alegra. Pero se deja del puente de Huangapucho al Descanso, que es el tramo quizás el más circulado, el de mayor tráfico en esa vía. Es un tramo sumamente ocupado porque la mayoría de carros usan la autopista, llamada autopista, que de autopista entre paréntesis no tiene nada, está haciendo una vía más de la ciudad. Hay tantos comercios, bodegas, mecánicas a lo largo de la vía que muchas veces suspenden el tráfico porque hay un vehículo grande que está entrando o saliendo, etcétera. Pasa a ser, no ha habido un control en eso, hubiera sido bueno controlar un poco, no sé allí la competencia de quién es exactamente, del Ministerio de Obras Públicas o del municipio, parte será del municipio, parte será del ministerio. Pero se deja este tramo del puente de Huangapucho al Descanso, que es el tramo más circulado y que está en muy malas condiciones. Yo no sé cómo puede hacerse un estudio hasta el puente de Huangapucho y no se llega por lo menos hasta el Descanso, que era fundamental. Este tipo de cosas se dan en el país, no entendemos. Usted ha tocado también un tema fundamental, ingeniero Carrasco, que es otro eje transversal en todo este problema, el centralismo, que se ha visto más radical en este gobierno. Recién tuvimos la visita de Julio José Prado, el ministro de Producción. Él, al retirarse de Cuenca, había señalado haberse sentido muy incómodo por la recepción que tuvo, los cuestionamientos que tuvo en cada uno de los escenarios por los que pasó, los reclamos, pero aparentemente se enteraba a los 2 años de los problemas de la ciudad de Cuenca. Él había venido al cabo de unos 30 días cuando fue nombrado, cuando inició el gobierno de Lasso, retorna ahora a la ciudad de Cuenca y se encuentra con este panorama. No es, nuevamente, tengo que insistir en esto, que Cuenca no está reclamando en los foros adecuados. Tenemos que preguntarnos qué están haciendo nuestros legisladores. Cierto es que los legisladores ya no son tramitadores de obras ni de cheques, pero ¿qué presencia están haciendo? Por allí tenemos a un legislador que exterioriza toda su incompetencia y se ha convertido en un conspirador de turno, haciendo el juego a otros sectores políticos para el gobierno. Otros legisladores andan en cosas tan diferentes y variadas, pero ninguno de ellos se apersona de los problemas de la provincia. Le pregunto, ¿estuvo algún legislador presente? Entendemos que una legisladora recientemente posesionada es la única que estuvo en esta reunión de las cámaras de la producción promovida por la Cámara de la Construcción. Así es, por parte de los legisladores hubo una ausencia total. Una legisladora, sí, recién posesionada, le conocía yo ese día, pues estuvo allí presente, hizo presencia. Nos ha hecho falta eso, un centralismo absorbente. Y la única forma que la región se haga sentir es que haya unidad entre todas las autoridades, prefecto, alcalde, legisladores. Una vez que llegan a ser legisladores tenemos que olvidarnos de la tienda política a la que pertenecemos. Yo creo que también ha habido allí protagonismos personales que lo hemos visto. La unión que debería haber entre alcalde y prefecto no siempre se han dado. Han estado por su lado cada uno. Entonces eso hay que cambiar. Definitivamente eso hay que cambiar. Creo que, por otro lado, y esta es una idea muy personal, creo que deberíamos buscar un aliado fuerte para hacernos sentir más. Y creo que la provincia del Guayas, tener una buena relación con la provincia del Guayas es importantísimo. Porque allí sí vamos a ser fuertes. Cuenca, el Azuay, Cuenca y Guayaquil, el Azuay y el Guayas están próximos, tenemos frontera, pues, y creo que por allí nos va. A Cuenca tenemos muchísimo turismo de Guayaquil, por parte de Guayaquil. El día de la asamblea allí nació otro proyecto de parte de la rectora de la Universidad de Cuenca, que es un proyecto que ya se ha venido hablando y diciendo por mucho tiempo, el aeropuerto internacional, que no sería solamente de Guayaquil, el aeropuerto internacional de Guayaquil, de Cuenca, de Machala, de Loja, de Riobamba, de toda la parte de los ríos sur, Babahoyo, todo,
debería estar por cerca de Taura, es decir, buscar un centro de y gravedad. se lo está planificando en un punto más lejano todavía, en la vía a la costa. Claro, se planifica llevarle a Daularra hacia la península, hacia la costa, pues, el único beneficiario allí serían las poblaciones de la península, quizás Salinas, Santa Elena, pero que en número de habitantes es muchísimo menor a lo que tendríamos en un aeropuerto en Taura. Creo que eso hay que hacer presencia nuevamente y pedir. Ese sería el aeropuerto internacional de Cuenca. En 2 horas de estar en un aeropuerto internacional para Cuenca sería ese. Y sí, ver el aeropuerto local, cómo se le mejora o cómo se le ubica en otro lugar, pero un verdadero aeropuerto internacional sería ese. Se nos había dicho en algún momento que el aeropuerto internacional de Cuenca está en Santa Rosa. Ese aeropuerto, con todo respeto, pues tendrá pero 1 o 2 vuelos, se me ocurre, no sé si al día o a la semana, vuelos internacionales. Ese no es un aeropuerto internacional. Cuando tengamos que usar, vamos a tener que salir. En el país, pues hay 2 polos, el norte y el sur, en cuanto a aeropuertos, y a eso me refiero del de Quito, que está al norte, y el del sur. Debería estar en un punto localizado, un centro de gravedad que sirva a todas las poblaciones cercanas. Entonces yo creo que por allí, si es que tenemos unión con las autoridades del Guayas, con las autoridades de Loja, de la provincia del Oro, de la Suay, se puede exigir que se haga ese aeropuerto. Tiene que darse algún tipo de presión regional, en eso tiene usted absoluta razón. Ingeniero, y justamente en esta gestión que se viene haciendo a través de la Asamblea, ¿cuáles son los plazos que ustedes se han planteado? ¿Son los 30 días frente a estas comunicaciones que han emitido tanto el presidente de la República como al señor ministro de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera, y de no recibir una respuesta? ¿Cuáles son las medidas, las acciones que se estarían contemplando para poder ejercer esta presión desde Cuenca, desde el sur del país, para recibir atención? El plazo que se fijó fue de 30 días para tener respuesta a los oficios que hemos enviado. Hasta el día de hoy no hay respuesta alguna y será la Asamblea quien tiene que reunirse, que tiene que decidir las acciones futuras hacia dónde irán, que es lo que vamos haciendo. Un tema, ingeniero Carrasco, usted que ha estado presente allí y está activo dentro de lo que ha sido esta asamblea y de las consecuencias que traerá. Hubo críticas por allí en redes sociales y de algunos sectores de la ciudadanía que han visto estas reuniones como políticas, que políticas no estaría mal, pero más bien como politiqueras, con intereses de sectores políticos del país. ¿Hay tal situación o esta asamblea provincial que se logró configurar tiene sobre todo intereses legítimos en este listado de obras que reclama el gobierno? Bueno, usted me hace acuerdo de algo que tenía en mente decirles, y fue mis primeras palabras del día de la asamblea cuando intervine, y yo dije que no se diga que esta es una asamblea política partidista, politiquera, de ninguna manera. Esta es una política de fondo, una política por el bienestar de la región, por el bienestar de la ciudad. Entonces, esta es política, sí, es una política la que estamos haciendo, pero en base a un clamor ciudadano de todos quienes estamos allí, sin ninguna bandera partidista, política de ningún partido, ni grupos con interés personal. Yo creo que allí vemos personas que no tenemos interés alguno en estar en puesto, ni en tener ninguna posición, pero sí queremos hacernos eco de algo que no puede continuar. Cuenca está incomunicado. Cuenca vive en base al turismo. Cuenca, la comunicación para las industrias, para que traigan sus materias primas, se vuelven cada vez más complejas, más difíciles. Entonces no puede ser que el ministro de Obras Públicas venga un momento dado y diga, ya tenemos 8 millones para el Azuay. Sí, el subsecretario luego aclaró que los 8 millones eran para 4 meses. Yo creo que esa es una de las gotas que derramó el vaso. Nos reunimos muchas personas y dijimos, no puede ser, 8 millones para el Azuay, en la crisis en la que estamos, y venga y se nos diga, ya tenemos 8 millones, eso no puede suceder, tenemos que hacernos sentir. Yo creo que esta asamblea recoge el clamor ciudadano de sectores de los más amplios que existen. Allí hubo intervenciones de todas las personas, ciertamente cortas por lo difícil, tantas personas queriendo intervenir, queriendo dar a conocer sus puntos de vista,
que en 2 minutos a veces no se puede expresar todo lo que uno quisiera hacerlo, pero tenía que ser de esa manera llevada a cabo. Luego hubo un acta de la Asamblea en la que se le pide al ministro que dé a conocer con detalle todo este listado de obras que se nos presenta y que les pedimos en 30 días al presidente que por favor venga y nos reciba, que reciba al comité de infraestructura que fue nombrado en esa asamblea. Esperemos que esto se dé, que exista sensibilidad por el gobierno, porque de otra manera pues nos están obligando a tomar acciones mayores y sí, hay que buscar a un apoyo, un verdadero apoyo regional para hacernos sentir como provincia, como región. Bien. Esperemos que esta iniciativa siga y siga con fuerza, ingeniero Carrasco, que haya esta unión, ciudadanía, autoridades para un firme reclamo, que se convierta esto en un reclamo regional que sin duda tendrá el apoyo y será bien vista por la ciudadanía y las fuerzas productivas, no solo de la SOAI, sino de toda la región. Le dejamos un mensaje final para nuestros oyentes. Gracias, Gustavo. Gracias por la entrevista nuevamente. Creo que es hora que todos quienes vivimos en Cuenca, en la región, nos hagamos sentir que exijamos justicia. No puede ser que se tribute tanto al Estado y a cambio se reciba un olvido. No puede ser que sigamos siendo engañados cada vez. Hasta que pase el tiempo, vendrá un nuevo ministro, el nuevo ministro vendrá, tengo que hacer nuevamente estudios de todo está en cero, vendrá un nuevo gobierno, todo quedará en papeles. Las últimas obras de lo que me acuerdo son la cuenca Molleturo Naranjal, hecha en el gobierno de Borja, en base a los estudios que existían ya en el gobierno de León Febres Cordero, la autopista Cuenca-Sogues, que construyó en la época de Sixto Durán Ballén, en base a estudios del gobierno de Borja, y de allí no ha habido absolutamente nada. Entonces es hora de exigir mantenimiento, que se arregle. Estamos hablando de nuevas vías, de grandes vías, y ni las existentes les mantenemos bien, no puede ser. Existe, yo creo, un malestar que hay que canalizarlo de buena manera, no permitir que los politiqueros se adueñen de esta posición de Cuenca y pedirles un apoyo a la prensa, porque la prensa es quien transmite, quien hace las veces de vocero ante la opinión pública. Así es que con esto yo creo que seguimos de una cruzada que no hay que dejar de allí, no va a ser una reunión más que hemos tenido, vamos a continuar. Muchas gracias. Gracias a usted por su presencia. Han escuchado al ingeniero Fabián Carrasco, el rector de la Universidad de Cuenca. Hoy es uno de los directores de la Cámara de la Construcción. Son las 8 horas, con un minuto.